Hola a todos. Bienvenidos a Historia no contada, donde exploramos los eventos menos conocidos pero cruciales para entender la historia mundial. Hoy nos trasladamos a China a finales del siglo XIX, un país en crisis que se vio envuelto en un conflicto que enfrentó a potencias extranjeras y patriotas chinos, la rebelión de los Boxers. China había sufrido décadas de intervención extranjera, tratados desiguales y la explotación de su economía por parte de las potencias occidentales. Desde la Primera Guerra del Opio en 1839, el país se había visto obligado a ceder territorios, como Hong Kong, y a aceptar la influencia y el control de potencias como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y Japón. Esta dominación extranjera no solo impactó económicamente al país, sino que también humilló profundamente al pueblo chino y minó la autoridad de la dinastía Qing, que estaba al borde del colapso. En este contexto de descontento y desesperación, surgió una sociedad secreta llamada Xi'equan, conocida por los occidentales como los Boxers, debido a sus prácticas marciales que incluían el boxeo chino tradicional. Estos defendían una combinación de nacionalismo, tradición y rituales que, según ellos, les otorgaban habilidades sobrenaturales, como la invulnerabilidad a las balas extranjeras. Alimentados por una profunda aversión hacia los extranjeros, a quienes culpaban de los males del país, los Boxers vieron en la erradicación de la influencia occidental, y en particular del cristianismo, un paso necesario para restaurar la grandeza de China. El surgimiento de los Boxers se produjo en un ambiente de crisis, donde la pobreza extrema y las hambrunas eran comunes, exacerbadas por desastres naturales y la explotación colonial. Las misiones cristianas, que proliferaron en China durante este periodo, eran vistas por muchos chinos como una amenaza a su cultura y tradiciones. Los misioneros, a menudo respaldados por el poder militar de sus países de origen, se adentraban en regiones rurales, ganando conversos entre la población empobrecida. Para ellos, los cristianos chinos eran traidores a su nación y su fe, lo que los convirtió en blancos principales de su ira. En 1899, la rebelión estalló en el norte de China, en la provincia de Xiandang, un área que había sido afectada por las injerencias extranjeras. Los Boxers comenzaron a atacar misiones cristianas, embajadas y ciudadanos chinos convertidos al cristianismo. Los ataques no solo fueron violentos, sino que también simbolizaban una resistencia desesperada contra la erosión de la cultura china por la influencia extranjera. A medida que los disturbios se propagaban, el movimiento rápidamente se extendió a otras regiones del país, sumando a miles de seguidores. La situación se complicó cuando la emperatriz viuda Cixi, la figura de poder más influyente en la corte Qing, dio su respaldo tácito a los Boxers. Cixi, quien había sido una gobernante astuta pero controvertida, vio en la rebelión una oportunidad para deshacerse de las potencias extranjeras que habían debilitado el imperio Qing y amenazaban con fragmentarlo aún más. Aunque la corte estaba dividida sobre cómo manejar la situación, Cixi optó por aliarse con los Boxers, un acto que, aunque arriesgado, reflejaba la desesperación del régimen por sobrevivir. Con el apoyo tácito de la corte Qing, la violencia se intensificó dramáticamente. En junio de 1900, los Boxers, ahora apoyados por tropas regulares chinas, sitiaron las legaciones extranjeras en Pekín, donde diplomáticos, misioneros y comerciantes extranjeros habían buscado refugio. El asedio duró 55 días, durante los cuales los sitiados resistieron en condiciones extremas, esperando desesperadamente la llegada de refuerzos. Estos creían firmemente que su causa estaba bendecida por fuerzas superiores y que, con la ayuda de sus rituales, derrotarían a los invasores extranjeros. Sin embargo, las potencias occidentales y Japón, alarmadas por la amenaza que representaba la rebelión, formaron una coalición internacional para sofocar la insurrección. Esta coalición, conocida como la Alianza de las Ocho Naciones, estaba compuesta por tropas de Austria-Hungría, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos. En una muestra de fuerza sin precedentes, las tropas aliadas fueron desplegadas desde diversas partes del mundo para liberar a los sitiados y restaurar el control sobre China. La campaña fue brutal y devastadora para China. Después de romper el asedio de Pekín, las tropas aliadas no solo rescataron a los extranjeros atrapados,
sino que también llevaron a cabo represalias despiadadas contra los Boxers y cualquier comunidad que hubiera apoyado la rebelión. Esto incluyó saqueos, incendios, violaciones y ejecuciones masivas, que agravaron aún más el sufrimiento de la población china. Las ciudades y aldeas a lo largo del camino de las tropas aliadas fueron devastadas, dejando un legado de destrucción y resentimiento que perduraría durante generaciones. A finales de 1901, la rebelión fue finalmente aplastada. El Imperio Qing, debilitado y humillado, se vio obligado a firmar el Protocolo Boxer, un tratado extremadamente oneroso que impuso a China severas indemnizaciones, la ejecución de líderes de la rebelión, y el despliegue permanente de tropas extranjeras en territorio chino. Este tratado no solo representó una carga económica inmensa para China, sino que también significó una pérdida significativa de su soberanía, consolidando aún más el control extranjero sobre el país. Es importante destacar que este evento no fue un fenómeno aislado, sino que estuvo enmarcada en un periodo más amplio de resistencia contra el dominio extranjero, conocido como el Siglo de Humillación. Desde la Primera Guerra del Opio, China había sido forzada a ceder territorio y privilegios comerciales a potencias extranjeras a través de una serie de tratados desiguales. Estos tratados no solo debilitaban la soberanía china, sino que también erosionaban la economía y socavaban la autoridad de la dinastía Qing, preparando el terreno para la explosión de la ira popular que se manifestaría en la rebelión de los Boxers. Otro aspecto crítico fue el papel de las misiones cristianas en el conflicto. Los misioneros cristianos, a menudo respaldados por sus respectivos gobiernos, se establecieron en muchas regiones de China, donde promovieron su fe y, en algunos casos, intervinieron en asuntos locales. Este grupo y muchos chinos vieron en el cristianismo una amenaza no solo espiritual, sino también cultural, ya que socavaba las tradiciones y valores confucianos que habían sostenido a la sociedad china durante siglos. Esta percepción contribuyó a que los cristianos chinos y los misioneros se convirtieran en objetivos principales de la violencia Boxer. Además, la rebelión exacerbó las divisiones internas dentro de la dinastía Qing y entre los diferentes grupos étnicos y sociales en China. Mientras que algunos sectores de la élite Qing veían en los Boxers una amenaza a la estabilidad, otros los consideraban una última línea de defensa contra la intervención extranjera. Estas divisiones debilitaron aún más al imperio y sentaron las bases para su eventual colapso. En las décadas siguientes, la inestabilidad continuó, culminando en la caída de la dinastía Qing en 1912 y el establecimiento de la República de China, lo que marcó el fin de más de 2 milenios de gobierno imperial. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido y por descubrir con nosotros cómo este evento cambió el curso de la historia en China y en el mundo. Historia no contada es el lugar donde desenterramos los momentos menos conocidos pero cruciales que han dado forma al mundo en que vivimos. Esperamos que este episodio les haya brindado una nueva perspectiva sobre la historia y haya despertado su curiosidad para aprender más sobre el pasado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún episodio futuro. ¡Hasta la próxima!